nos hemos congregado para adorarte, para bendecir tu nombre, para reconocerte en esta casa y también, Señor, para escuchar tu palabra. Porque tu palabra tiene poder, porque tu palabra es todo lo que necesitamos para transitar nuestra vida aquí en la tierra. Te rogamos ahora la ayuda y asistencia de tu Espíritu Santo, para que al pronunciar tu palabra en este lugar, algo extraordinario, especial, significativo, algo que viene de ti, acontezca en la vida de todos y cada uno de los que nos hemos reunido, especialmente en la vida de aquellos que vienen con necesidades particulares. Que tu presencia en medio nuestro ministre nuestras vidas y nuestros corazones. Lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Muy buenas noches. Bienvenidos, como ya le fue dado más una vez, bienvenidos a la casa del Señor. El anhelo en esta noche es poder escuchar la voz de Dios. Esta canción dice: quiero escuchar tu dulce voz. La palabra de Dios, la Biblia nos dice en algunos textos que la voz de Dios es como voz de trueno, como voz de muchas aguas. Y eso no quiere decir que no por eso deje de ser una palabra dulce. Recibámosla como tal, como una palabra que viene sobre nosotros con la intención de modificarnos, de transformarnos, de cambiarnos, de hacer cosas en nuestras vidas. Por lo tanto, predisponga su corazón, busque estar atento y juntos vamos a intentar que en esta noche la palabra de Dios pueda obrar, operar, actuar en nuestras vidas, porque ella es una palabra de poder. Esta noche vamos a hablar del poder de la palabra. Ustedes saben y todos sabemos que este libro que está en nuestras manos, sí, o que tal vez está en su dispositivo móvil, si esta noche nos está siguiendo a través del celular, es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios revelada para el hombre. En ella se encuentra todo aquello que necesitamos conocer y saber para conocer en primer lugar a Dios y también para saber cómo agradarle y transitar esta vida conforme su voluntad. La palabra de Dios se caracteriza por ser autoritativa, es decir, que ella tiene toda la autoridad. Se caracteriza por ser verdadera. Todo lo que la Biblia dice es cierto y es verdad. No es una fábula, no es un cuento, no es una metáfora, no es una obra poética. Es inspiración divina con la cual Dios, a través de hombres, nos hace conocer lo que hay en su corazón y cuál es el deseo y el anhelo que Él tiene para con nosotros. Y la palabra de Dios tiene una tercera característica, que es eterna. Las Sagradas Escrituras nos dicen: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Es decir, que cuando usted tiene la oportunidad maravillosa de estar frente a las Escrituras, usted tiene el privilegio de ser alguien que está leyendo una obra en presencia de su autor. Usted está delante de Dios que le habla a través de la palabra. Esta palabra Dios nos ha dado como iglesia para que por ella nosotros también nos guiemos y vivamos. Y vamos recibiendo la palabra de Dios a lo largo de nuestra vida como hijos y como hijas, de distintas formas y de distintas maneras, de distintas oportunidades. Todos aquellos que participan los días miércoles de la reunión de oración en este lugar reciben palabra de Dios. Y esa palabra de Dios en este tiempo, en los días miércoles, la estamos trayendo a través de un devocional que se llama Los Hábitos de Jesús. Hermoso material.
En ellos hemos aprendido a considerar que Jesús se encargaba de construir relaciones, establecía vínculos con las personas con los cuales tenía la oportunidad de conocer. Jesús escuchaba con atención a las personas. Jesús tenía el hábito de orar. Jesús tenía el hábito de usar las Escrituras. Usted sabe que Él era un erudito, un profundo conocedor de lo que era el Antiguo Testamento. Se sentaba en la sinagoga y hablaba de igual a igual con los doctores de la ley. Dentro de los hábitos de Jesús está el hábito de obedecer, el hábito de vivir con propósito. ¿Cuántos hábitos tenía el Señor que nosotros estamos repasando, conociendo y aprendiendo con la intención de poder aplicar en nuestras vidas? Somos discípulos, por lo tanto, ¿cómo tenemos que andar? Como anduvo el Maestro. Para eso es necesario conocer cómo Él anduvo y de esta manera andar nosotros también. A todos aquellos que de una u otra manera reciben en sus celulares el devocional. Los varones recibimos, Rubén nos manda el devocional. ¿Las mujeres reciben devocional? También tienen un devocional diario. Esa es otra forma de estar en contacto con Dios a través de la lectura del devocional. Préstele atención, no lo haga a la ligera, tómese su tiempo, medite, piense en el contenido de ese mensaje y no solamente piense y medite, sino que fíjese cómo eso se aplica a su vida con la intención de modificarla, de transformarla, de cambiarla, de renovarla, de darle esas fuerzas que usted necesita en cada inicio de cada jornada. Esta noche Dios quiere hablarnos de su palabra, la cual ya ha sido proclamada aquí en este lugar. Escuchábamos hace instantes ese maravilloso Salmo 119 que habla sobre la palabra. Y también vamos a recorrer algunos textos juntos. Usted necesita recibir, necesita atender y necesita aplicar la palabra de Dios en su vida para ser una persona bien sucedida, para poder llevar una vida de integridad y de gozo. La palabra de Dios debe ser aquello que nortea su vida, aquello que dirige, aquello que impulsa, aquello que le anima. ¿Cómo está su relación con la lectura de las Sagradas Escrituras? Hace algunas semanas atrás hicimos mención a eso. Qué importante es apartar un tiempo, es separar un momento de nuestra jornada para leer la Biblia. Si tal vez tiene alguna dificultad visual, utilice esa aplicación que ahora tienen los celulares, escuche la Biblia, pero conéctese con la palabra, permita que Dios le hable y a través de ella vea también los resultados de lo que Dios es capaz de hacer. Hace algún tiempo atrás, en otro mensaje, yo hacía mención a una secuencia y creo que es oportuno volver a hacerlo hoy aquí. Sabe que esta secuencia es una forma de operar, de actuar, de moverse de Dios que debemos tener en cuenta. Porque la Biblia nos enseña que de esa manera el Señor actúa, opera, el Señor se mueve. Y esto lo encontramos ahí en Génesis 1. Usted sabe que Génesis es el libro que narra la creación de Dios. Desde el momento inicial, Dios comienza a crear todo desde la nada. Y esa creación se hace y se realiza pura y única, exclusivamente por el poder de su palabra. Qué tremendo el poder de la palabra de Dios. Un poder creativo, hacer todo a partir de la nada. A veces nosotros hacemos nada teniendo de todo. Pero sin embargo Dios comienza ahí en Génesis 1 a dar órdenes. Y esas órdenes, el universo todo se ordena y se dispone para que esa palabra forme aquello que Dios ha indicado. Pero llegando ya al versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, nos encontramos con que Dios dice algo. Y esa secuencia que yo quería
comentarle y recordarle en esta noche es que Dios siempre dice, Dios habla, Dios hace y Dios bendice. Esta secuencia ocurre siempre en la vida de aquellos que son obedientes a Dios. Y en este caso nos encontramos con que Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Dios pronuncia su primera palabra, es decir, que Dios dice. Génesis 1:27 que dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Y esto es importante también para aquellos que andan dudando de en qué consiste su condición de humanidad. Dios creó varón y hembra. Dios creó al hombre. Primero Dios dijo, luego Dios creó. Y Génesis 1:28 dice que Dios los bendijo. Y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Sojuzguen la tierra y enseñoréense sobre todas las cosas. Amados hermanos, esta secuencia de Dios dijo, Dios hizo y Dios bendijo, es algo que ocurre también en nuestros días actualmente. Dios envía su palabra sobre nosotros. Dios crea en nuestras vidas nuevas realidades cuando nosotros somos obedientes, estamos atentos, cuando nosotros cuidamos de obedecer a esa palabra que Dios nos da y Dios envía sobre nuestras vidas la bendición. Qué cosa más extraordinaria, más linda, ver cuando el Señor se derrama sobre nosotros y podemos disfrutar de su gracia y de su bendición. Todas las cosas comienzan entonces con la palabra. La palabra es esencial, la palabra es fundamental. En el principio, dice el Evangelio de Juan, era el verbo, en el principio era la palabra. Siempre la palabra está porque la palabra es Dios mismo. El libro de Hebreos nos dice algo también interesante. El libro de Hebreos capítulo 1 dice que Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en los días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjese, preste atención, que el Señor le conceda que su entendimiento se abra para comprender y entender justamente esta hermosa palabra. Este Dios que en la antigüedad hizo utilización de hombres y mujeres con un don profético para transmitir un mensaje al pueblo, para dar directivas, para enseñar el rumbo, el camino, para corregir. En este tiempo, en estos tiempos, anuncia su mensaje nada más ni nada menos que por su Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Ese Jesús que la próxima semana estaremos recordando su sacrificio, su muerte en la cruz, su resurrección con poder, su ascensión a los cielos y su promesa de volver a buscarnos como iglesia. Ese Jesús es el Verbo divino, es el resplandor de la gloria de Dios. En Él se sustentan todas las cosas por la palabra del poder de Dios. Y quisiera que esta noche, hermanos, también pudiéramos estar viendo que esa relación de Dios con la creación a través del tiempo ha sido importante
y así es importante también hoy, es significativa y es trascendente, porque a todos los que somos creyentes hemos sido y somos afectados por la palabra de Dios cada vez que tenemos un contacto directo con ella. Qué importante es ser animado por la palabra, qué importante que es ser consolado por la palabra, qué importante es ser estimulado por la palabra de Dios, qué importante es ser orientado por la palabra. Cuando tomamos decisiones basadas en nuestro conocimiento, en nuestros criterios humanos, terrenales, carnales, no contamos generalmente con el respaldo de Dios. Y muchas veces nosotros operamos con esta dinámica y con esta mecánica. Primero pensamos, imaginamos, diseñamos, proyectamos y después convocamos a Dios para que venga a respaldar nuestro plan. Cuando en realidad primero deberíamos buscar a Dios para que Él nos revele cuál es su plan para nuestras vidas, para este tiempo, para el lugar en el que nos encontramos y la condición en la cual estamos. Dios siempre está disponible, Dios siempre está cercano, siempre es accesible cada vez que nos inclinamos delante de Él, cada vez que postramos nuestro corazón, cada vez que doblamos nuestras rodillas, cada vez que levantamos nuestros ojos al cielo. El Señor está pronto para acudir a nuestra petición, a nuestro ruego, a nuestra súplica, a nuestra consulta. Siempre está dispuesto. Por lo tanto, no viva la vida solo, sola, sin hacer de Dios su principal socio en todas y cada una de las actividades que lleva adelante. Permita que sea Dios aquel que vaya delante suyo, abriendo caminos, enderezando sendas, aquel que le muestre aquello que ha preparado y ha diseñado para su vida, para este tiempo y para los días que vienen por delante. Los planes de Dios siguen siendo buenos, los planes de Dios siguen siendo grandes, los planes de Dios están preparados y diseñados para que sus hijos puedan disfrutar de ellos. Necesitamos solamente acercarnos con esa libertad que Él nos da y buscar conocer cuál es el plan de Dios. Y pedirle a Dios, por sobre todas las cosas, que nos abra el entendimiento. Amados hermanos, por mucho tiempo se ha dicho y se ha enseñado que la comunicación consiste en un elemento llamado emisor, en un elemento llamado receptor y en otro elemento llamado mensaje. Y eso es la comunicación y lo hemos visto en la escuela primaria. Pero ¿sabe una cosa? Esa comunicación puede tener ruido, puede tener interrupciones y puede tener sinsentido si no existe algo fundamental que es el entendimiento. No se trata solamente de lo que estamos diciendo, de lo que yo digo, de lo que vos decís. Se trata de lo que el otro entiende. Y muchas veces decimos cosas o leemos la misma palabra de Dios y no la entendemos. Solamente el obrar y el operar de Dios para que ese mensaje, para que esa palabra pueda impactar nuestras vidas y pueda darnos a entender y conocer claramente lo que Dios espera y quiere de nosotros. El ejemplo claro, típico, histórico, es aquel de Felipe acercándose al etíope. ¿Se acuerda de ese momento? Cuando estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Se acerca Felipe y le dice: ¿entendés lo que estás leyendo? La persona le dice: no, estoy leyendo, pero no entiendo nada. Y esto puede suceder con nosotros. Puede suceder, y de hecho, cuando somos nuevos en las cosas del Señor, escuchamos, no entendemos lo que quiere decir la palabra,
Nosotros los cristianos evangélicos tenemos un lenguaje, un dialecto bastante particular. Tenemos palabras que en el mundo no se conocen y las usamos a veces con tanta libertad en nuestra casa porque ya las manejamos y las conocemos, pero es un vocabulario ajeno a mucha gente. Asimismo, la palabra de Dios tiene un lenguaje que no es a veces accesible a todas las personas. Por eso siempre hago énfasis en que en estos tiempos donde tenemos tantas bendiciones, la posibilidad de tener versiones de la Biblia un poco más actualizadas, las cuales nos hablan con un lenguaje bastante más cotidiano, más cercano, más próximo, podemos hacer uso de ellas, ¿sí? La Biblia de Dios habla hoy, es una versión aceptable. La Nueva Traducción Viviente es una traducción aceptable. Comuníquese con el lenguaje con el cual hoy hablamos y con el idioma que nosotros hoy utilizamos, no con el castellano, el español antiguo, que hasta problemas tenemos para pronunciarlo. Así que preste atención y busque que Dios le dé la capacidad del entendimiento. Lo cierto es que el Señor ha enviado su palabra a lo largo de los tiempos a distintas personas. En el primer libro del profeta Samuel, capítulo 3 en adelante, nos encontramos a Dios hablando a Samuel, un joven, niño. Y Dios lo llama, Samuel, Samuel, y Samuel se levanta del lugar donde estaba y pensaba que quien le estaba llamando era el sacerdote Elí, que era el templo donde él se encontraba, donde su madre lo había dejado para que creciera y se consagrara como siervo del Señor. Elí lo rechaza una, dos veces y en la tercera oportunidad que Samuel escucha la voz de Dios, escucha la palabra de Dios, Elí se da cuenta de que Samuel está siendo llamado para algo importante y le indica lo que tiene que hacer. Andá y acostate. Y cuando te llame de nuevo, decile, Señor, habla, que tu siervo escucha. Qué bueno cuando alguien nos puede orientar para que podamos saber cómo seguir esa relación, ese diálogo que Dios quiere tener con nosotros. Samuel fue y predispuso su corazón y a partir de ahí Dios comenzó a hablar con él. Dios comenzó a trabajar en él. Dios comenzó a hacer en él la obra que tenía pensada. En otro de los ejemplos que tenemos también es el del profeta Jeremías. Capítulo 1, verso 2 dice, Jeremías recibió palabra del Señor. ¿Qué sucedió con Jeremías? Recibió palabra del Señor. Nosotros necesitamos recibir palabra de Dios, porque la palabra es todo lo que precisamos para calmar nuestros corazones ansiosos. La palabra es todo lo que necesitamos para encontrar el rumbo. La palabra es todo para la vida del Hijo de Dios. También acontece con Daniel, que recibe palabra de Dios en medio de una revelación. Y fíjese qué notable. Capítulo 10, verso 11, dice la Escritura que Daniel, eres muy amado, ponte en pie y escucha lo que voy a decirte. Esta es la palabra que Daniel recibe. Y por esa palabra, la cual llega a través de una visión, Daniel es orientado y es llevado a conocer aquello que Dios tiene como plan, proyecto para su vida. Mis muy amados hermanos, qué bueno es saber que este Dios maravilloso al cual servimos nos habla. ¿Tiene usted palabra de Dios para su vida, para este tiempo? ¿Ha recibido palabra? ¿Está esperando el cumplimiento de la palabra? Aguarde con paciencia. Si Dios le ha dado una palabra, si Dios le ha dado una promesa, si Dios le ha indicado algo, sepa esperar con paciencia, pero también busque
a Dios para que Él pueda indicarle los pasos a seguir. No salga, no atropelle, no se adelante, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Nosotros queremos que Dios haga las cosas y las haga ya. Pero el Señor a veces tiene tiempos que no coinciden con nuestros tiempos. Sepamos, por lo tanto, esperar en Él. Necesitamos, como hijos y como hijas de Dios, conocer la palabra. Necesitamos creer en la palabra y necesitamos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Es un trabajo, es una labor. Hay que esforzarse para que esto suceda. Hay que permitir, hay que crear el ambiente. Hay que invertir tiempo. Hay que tomar una decisión, una determinación. Tiene que haber de parte nuestra intencionalidad. Cuando Dios quiere hacer algo, Él viene a nuestro encuentro y nos lo dice. Pero cuando nosotros queremos hacer o continuar haciendo aquello que Dios nos ha dicho, también tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Siempre guiados por la maravillosa palabra de Dios. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, se le enseñaba, Moisés hablaba para el pueblo diciendo lo siguiente, refiriéndose a la palabra, decía: estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Y esa indicación está para nosotros hoy. La palabra de Dios debe estar en nuestro corazón, debe estar en nuestra mente. Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre los ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios debe ser presente en nuestras vidas constantemente. Responda ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación con la palabra de Dios. Utilice la palabra de Dios como Jesús la utilizaba para vencer las tentaciones. Utilice la palabra de Dios cuando las cosas no le vayan bien, en lugar de maldecir. Entienda que si Dios permite ese tropiezo, si Dios permite esa derrota, si Dios permite esa adversidad, es porque está buscando que usted se acerque más a Él para Él mostrarle cuál es el camino, cuál es la senda por la cual va a encontrar la salida y va a alcanzar el éxito. No se enoje con el Señor cuando las cosas no salen como usted quiere. Espere en Él, confíe en Él, aguarde en Él, pero búsquelo a Él con intensidad. Crea en Dios y crea en su palabra. Créale a Dios y créale a la palabra de Dios. Nos dice la Escritura en el libro de Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es decir, que es dinámica y es vigorosa. Es más cortante que espada de dos filos. Penetra lo profundo de nuestro ser y puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese si la palabra de Dios no es poderosa. La palabra de un hombre puede ser atractiva, puede ser elocuente, puede ser poética, puede tener muchos atributos que le puede dar la oratoria a una persona, pero la palabra de Dios tiene una característica tremenda. La palabra de Dios escudriña, la palabra de Dios le hace un escaneo profundo a su mente y a su corazón y sabe lo que usted atesora, lo que usted guarda, qué es realmente por lo que late su corazón. Aplique la palabra de Dios a su vida. El conocimiento formal de las Escrituras sin la aplicación no tiene sentido.
de nada nos sirve y de nada vale. Lamentablemente, cuando tenemos muchos años de iglesia, existe la posibilidad de que tengamos un conocimiento de tanto escucharla, de tanto leerla, y a veces ese conocimiento no va acompañado de la puesta en práctica, de la aplicación concreta de esa palabra. Ante situaciones inverosímiles, reaccionamos como ignorantes, nos peleamos entre hermanos, no nos toleramos, tenemos celos, somos ansiosos. ¿Cuántas veces respondemos mal a pesar de que conocemos mucho? Que el Espíritu del Señor traiga sobre nuestras vidas la revelación de en cuántas áreas fallamos a pesar de que estamos cargados del conocimiento suficiente y necesario como para hacer las cosas bien. El apóstol Pablo decía justamente esto: en muchas oportunidades no hago el bien que quiero, sino que hago el mal que no quiero. Y a nosotros nos pasa, hermanos. Esto no es para avergonzarle, esto es para invitarle a que haga una introspección, a que se mire a usted mismo, a que trate de descubrir dónde están sus errores, sus fallas, a que vea en qué áreas de su vida necesita realizar ajustes y de esa manera agradar a Dios y permitir también que a consecuencia de usted agradar a Dios, la bendición de Dios llegue sobre su vida como premio, como galardón, porque Dios se agrada de hacer eso con sus hijos. Necesitamos vivir en el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene capacidad de generar fe en la vida de las personas. La palabra de Dios hace que nuestra fe, que a veces es pequeña, pueda engrandecer. Porque la Escritura nos dice que la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda entonces en toda circunstancia y en todo momento. Crea en el Señor, crea en su palabra, viva por su palabra, permita que Él le guíe a través de su palabra. Esfuércese por tener relación activa con la palabra y ruegue que el Espíritu Santo le dé la capacidad de entendimiento de esa palabra y la forma de aplicación para que su vida pueda tener entonces el resultado que usted está esperando, que usted está deseando. Pero este tiempo es un tiempo especial. Estamos ya finalizando el primer trimestre del año. Los días corren rápido. En cualquier momento ya estamos en la mitad del año. No podemos dejar pasar esta oportunidad sin recordarnos a nosotros que nuestra relación con Dios a través de la lectura de las Sagradas Escrituras debe ser mejorada, debe ser calificada. Necesitamos ofrendar a Dios, no en economía, ofrendar a Dios el tiempo en el cual Él pueda continuar haciendo su obra en nosotros, en el cual Él pueda hablarnos cara a cara, persona a persona, sin interlocutor, sin intermediación, y esa palabra que necesitamos recibir está aquí, en este libro, está aquí, en las Sagradas Escrituras. No tenga ninguna duda que usted podrá leer una, otra y otra vez mismos pasajes y siempre Dios tendrá algo nuevo a través de un pasaje viejo con el cual quiera ilustrarle una situación, con el cual quiera animarle, con el cual quiera enseñarle algo que usted todavía no sabe, no conoce, o que tal vez sea oportuno para este momento en el cual está transitando.
Al reconocer el poder de la palabra de Dios, hoy nuestra invitación es a recuperar esa relación apasionada. Una relación como tuvimos cuando comenzó en nuestras vidas aquel primer amor. Cuando comenzamos a comprender las cosas de Dios y solamente queríamos leer la Biblia porque aprendíamos, porque su palabra nos tocaba de una manera que nos conmovía, que nos sacudía. Queríamos escuchar, queríamos que nos hablen, que nos expliquen. Pero como todas las cosas, el tiempo pasa y lo que en su momento es una pasión termina siendo después un hábito de compromiso. Y esto sería triste y lastimoso que pasara con nosotros. Estamos en condiciones de volver a generar aquel fuego interior, aquella búsqueda, aquel placer de saber que estamos en la presencia de Dios y que al leer las Escrituras, Dios nos habla, Dios se comunica, Dios nos transforma. Permita que eso suceda en su vida. Permita que eso acontezca una vez más. En estos días tan especiales, decida en su corazón acercarse a Dios a través de la lectura de la palabra. Pídale al Señor que le indique un libro de la Biblia y léalo despacio, meditando en él. Permita que esas palabras plasmadas en las hojas puedan saltar a su mente y a su corazón e impactar de una forma tremenda, porque Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios tiene sueños con su vida. Escuche bien, muchas veces nosotros tenemos sueños con nuestras vidas. Dios tiene sueños con su vida. Dios quiere hacer cosas en usted y a través de usted. Usted es la herramienta fundamental para que la obra de Dios se desarrolle sobre la faz de la tierra. Hay gente que habrá de conocer a Dios por lo que usted va a hacer. Es decir, que si usted habla, tendrás la oportunidad. Y si usted calla, ya no será a través suyo, sino tal vez a través de otra persona. Porque los planes de Dios no se detienen cuando nosotros nos detenemos. Los planes de Dios avanzan, los planes de Dios se concretan más allá de lo que nosotros hacemos. Mis amados hermanos, en esta noche muy especialmente, la invitación es justamente recuperar la relación apasionada con la palabra de Dios. Que usted pueda salir de este lugar planificando y pensando que en el día de mañana va a apartar un momento, un tiempo, un instante de su día para ir al encuentro de las Sagradas Escrituras y extraer de ellas aquello que Dios tiene preparado como palabra, como revelación exclusiva para usted. Tal vez en la vida de uno esté en el Evangelio de Juan, en la vida de otro esté en la primera carta de Timoteo, en la vida de otro esté en el libro del profeta Daniel. No sé a dónde Dios tiene la palabra que usted necesita en este tiempo, en este instante, en este momento, pero Dios tiene una palabra de poder que puede cambiar su condición actual, que puede modificar todas las cosas, una palabra que puede darle luz allí donde en su vida, en esta hora, hay oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que amamos, el Dios que adoramos, el Dios al cual servimos, al Dios al cual le hemos cantado en esta noche y al cual estamos honrando con nuestras vidas en este lugar, es un Dios fuerte, es un Dios poderoso, es un Dios que es capaz de hacer nuevas todas las cosas, es un Dios que merece ser buscado con ansias, con deseo, con fuerza, con vigor, porque es el Dios que nos creó con propósito y quiere hacer en nuestras vidas la diferencia. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Amén? Entonces vamos a orar en esta noche y que la
gracia del Señor sea sobre su vida de manera tal que este mensaje sea apenas una esquela, una tarjeta de invitación que usted mañana diga, ni sé ni lo que dijo, pero creo que el asunto tenía que ver con que tengo que leer la palabra de Dios. Tengo que organizarme para buscar conocer lo que Dios me está transmitiendo. Tengo que preparar mi mente y mi corazón para recibir esa palabra viva, eficaz, vigorosa, renovadora, potente. Esa palabra que habrá de confortarme, habrá de animarme, de sostenerme, sustentarme, impulsarme y llevarme allí donde Dios me quiere llevar. Quiero invitarle en esta noche a inclinar su rostro en reverencia al Señor allí donde está. Y decirle que Dios tiene una palabra para usted. La palabra que hemos predicado tiene que ver con que a usted le corresponde buscar a Dios. Y Él tiene una palabra que marcará su corazón a fuego. Una palabra que sanará sus heridas. Una palabra que ampliará su territorio. Una palabra que desatará la bendición de Dios. Una palabra que es capaz de transformar su condición actual. Una condición a veces difícil, indeseada, en esa condición esperada. Él lo puede hacer. Y oramos pidiendo de su palabra. Señor, tú nos has concedido llegar a tu casa esta noche y hemos cantado, hemos adorado, hemos proclamado tu palabra y delante de ti buscamos tu rostro, Señor, como pueblo, como congregación, porque necesitamos de tu palabra indicándonos aquello que necesitamos hacer. Abre nuestro entendimiento, quita todo impedimento y todo obstáculo, toda distracción y todo aquello que quiere impedir que tu palabra llegue a nosotros y traiga la revelación que necesitamos. Señor, como lo hiciste antiguamente, como lo hiciste a lo largo de la historia, hazlo una vez más. Hazlo en este tiempo con nosotros. Coloca el querer como el hacer según tu buena voluntad en nuestras vidas, para que podamos decidir con un corazón humilde y sencillo, sumiso y expectante, recibir esa palabra de vida que nos dé las fuerzas para seguir adelante. Y te ruego, Dios mío, que en esta noche bendigas tu pueblo aquí reunido. Que tengas en cuenta las necesidades, las dolencias, las carencias, los miedos, las inseguridades. Que tengas en cuenta, Señor, que somos ovejas de tu prado y necesitamos de tu pastoreo y de tu cuidado. Ayúdanos en este tiempo. Ilumínanos con tu palabra y haz en nosotros nuevas todas las cosas. Te lo pedimos, Padre, para la honra y gloria y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Que tenga una semana